manejan sensaciones. ¿Qué siente? ¿Qué le está pasando a este? ¿Qué le pasa a otro? También son bastante lentos. Antes no han percibido toda la información y ya han perdido la estela. Pero luego están los de hacer. Esos sí que son rápidos. Esos no piensan, cuidado, estoy ya exagerando. No piensan ni sienten, hacen. Y luego ya veremos, ¿sí? A ver qué ocurre. Entonces, os dais cuenta, solamente os estoy poniendo sobre la mesa dos tipos de variables. Unas que tienen que ver con canales perceptivos y otras que tienen que ver con canales de procesamiento de información. ¿Y cuántas combinaciones hay? ¿Podríais decirme, si ahora os dijera, vuestros compañeros de claustro, ¿son más auditivos, más visuales, más kinestésicos? O puede pensar, seguramente lo reconoceríais, ¿no? Y los que estos se reconocen más rápido. Pero aún así, aunque lo reconozcamos, no quiere decir que lo gestionemos. Lo observamos, pero no nos sirve. Porque el otro es distinto de mí y debería hacerlo como yo. ¿Sí? Por tanto, fijaros, segundo tema de complejidad, es cómo manejamos esos canales perceptivos. Ahora se me acaba de olvidar uno, que es el tercero. Pues igual, no importa, porque me voy a... sí, claro, importantísimo. Si a eso le sumamos que cada uno de nosotros es de una generación sistémica, ya es la redonda. ¿Sí? Nosotros medimos la generación sistémica sumándole 15 años al año que nacimos. Cálculo mental, ¿cuántas horas hicimos cálculo mental? ¿Sí? Entonces ya podéis calcular, le sumáis 15 al año que nacisteis y el número que salga, 60 y pico, 70 y pico, sois de esa generación sistémica. ¿Sí? Entonces, ahora no me alargo en esto, pero un sesentero procesa la relación de una forma bien distinta que un setentero. A un sesentero le dices, no sé si habrá alguno por aquí, le dices, ¿sí? ¿Hay algún sesentero? A un sesentero le dices, a una sesentera le dices alguna cosa y te dice no. Rápido. Te dice que no, pero o sea, ni se lo piensa. ¿Por qué? Porque los sesenteros protegen las ideas. Son los defensores de lo ideológico. Y esto yo lo estoy diciendo de una forma medio en broma, pero tiene un sentido profundo, O sea, y un valor profundo. Entonces un sesentero, antes de que le metas un gol, te dice que no. Luego lo piensa y dice, pues no está mal. Pero claro, si tú eres un setentero, como yo, que nos gusta hacer muchas cosas, los setenteros nos encantan los proyectos, la innovación, hacer cosas, hacemos 20 cosas pero no acabamos nunca ninguna. Siempre se me pasó el tiempo. Entonces, los setenteros que estamos acostumbrados a hacer muchas cosas, por tanto, necesitamos, es como deseamos que todo se pueda hacer al momento. Vas a un sesentero y te dice que no, y te quedas noqueado. Entonces, los ochenteros, perfeccionistas, eficaces, ordenados, rígidos, ¿sí? Porque los ochenteros son muy eficaces, están enfocados hacia la tarea. Entonces, un ochentero con un setentero no casa. Bueno, ahora imaginaros en la pareja, ¿sí? Es la bomba, O sea, cuando uno no se ha dado cuenta de esto, es la bomba. Las velocidades, las formas de pensar, las formas de gestionar la información, es impresionante. Los noventeros, aquí hay unos cuantos. Al principio, los noventeros siempre son los que salen más mal parados, pero son los que cuando se reciclan son la bomba, Pero los noventeros son la duda en patas, dudan de todo. Dudan. ¿Qué tendría que hacer, esto o aquello? Nunca toman decisiones, no pueden, ¿sí? Entonces, ¿os imagináis un ochentero con un noventero? Que el ochentero está haciendo una tarea y espera que se termine y que sea eficaz, y el noventero se tarda media hora en pensar si lo hace así o lo hace de otra forma, o una semana, ¿sí? Entonces, la generación sistémica nos pesa muchísimo. Y en la educación, esas generaciones también tienen su propia huella, han dejado su propia huella, su estilo pedagógico,
metodológico, ¿sí? Entonces es muy interesante conocer eso, porque muchos de los conflictos que se generan en los centros empiezan, fijaros, empiezan por una falta de comunicación muy, muy simple, una falta de reconocimiento de que el otro gestiona las cosas y las piensa de otra manera. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a investigar cómo piensa y hace el otro? Cuando hacemos un claustro, ¿qué hacemos? Nos sentamos siempre en el mismo sitio. Desde ahí solamente vemos una cosa, siempre la misma, no cambia. Cuando uno levanta la voz para decir algo, bajamos los ojos y decimos, ya sé lo que va a decir. ¿Sí? Por tanto, ¿qué hacemos? No le escuchamos y nos dedicamos a pensar cómo le voy a rebatir. Curiosamente, como no lo hemos escuchado, a lo mejor vamos a rebatir una cosa que el otro no ha dicho. Y nos quedamos tan anchos. ¿Y qué ocurre en el equipo? Se van creando unas sensaciones, unas situaciones que son impresionantes. Entonces, en un inicio se crea un malentendido y ese malentendido se va como cultivando y se convierte en un conflicto. Y ya tenemos dos partes en el claustro. Y como tenemos un defecto amoroso, una deficiencia amorosa, pues buscamos alianzas. ¿Nos sentimos mejores? No, nos sentimos mejor si estamos al lado de alguien. ¿No os ha pasado nunca que habéis llegado a una escuela y decís, hostia, aquí hay un follón impresionante, estos dicen esto, pero tú no te metes, ¿no? Entonces al cabo de unos cuantos días te empiezan a mirar de reojo. ¿A dónde te vas a ir? ¿Sí? Y si tú no estás muy fuerte, imagínate que hace 4 días que estás dando clases y estás en una situación, pues, para ti novedosa e inquieta, insegurizante, pues al final te vas a un sitio y ya está, ya se jodió el asunto. Ya formas parte de aquí y ya no puedes formar parte de aquí. Y esto se inició en un tiempo remoto, que no sabemos cuándo, ni sabemos cómo. Hay una historia de los monos que iban a buscar plátanos muy interesante. Que ahora no os lo cuento porque se nos daría el tiempo, pero o sea, llega un momento que hay informaciones en los centros, informaciones de la historia, de lo que ha ocurrido, que ninguna de las personas que lo originaron están y continúan actuando. Es increíble. Y no nos damos cuenta, porque hay una estela, una memoria de la información. Seguro que algún día habéis tenido un esguince de tobillo, o os habéis roto un hueso o alguna cosa, diríamos, de la estructura. Vais al osteópata, al quiromasajista, quien sea, y lo curáis. ¿Sí? Morfológicamente está curado. Este tobillo no tiene ni una fisura. Al cabo de un tiempo te duele el tobillo, pero no tienes nada. Hay una memoria en las células, en los huesos, en los tejidos, una memoria que deja una información. A veces por la humedad, a veces por situaciones de crisis, a veces por motivos distintos, esa memoria se activa. ¿Por qué se activa? ¿O os pensáis que os torcéis el tobillo por casualidad? No. Cuando nos torcemos un tobillo, que es una cosa muy simple y muy banal de la vida, diríamos, muy jodida también, ¿qué ocurre? Que a lo mejor nos hemos hecho un esguince en el tobillo derecho. Y el tobillo derecho, y de una forma tonta, ¿no? Si salía del coche, si es que pisé no sé qué, y me rompí los ligamentos del tobillo. Ah, quizás estabas tomando una decisión. Sí, a lo mejor era un tiempo que estabas tomando una decisión. Y tuviste un accidente con el tobillo. Ah, y además el derecho. ¿Tendría algo que ver con las decisiones que tomó alguna vez tu padre o las decisiones que no tomó tu padre? ¡Ostras, qué interesante! Pero si no nos damos cuenta, un día tenemos que tomar otra decisión, no nos rompemos el tobillo, pero la memoria actúa. Porque el mundo emocional es impresionante. No tenemos ningún control con ese mundo. Pero no nos damos cuenta. Este es nuestro problema. Que no estamos atentos. Estamos demasiado ocupados porque estamos enojados,
estamos intentando ganar algún tipo de guerra, estamos intentando compensar algo de nuestra vida o exigiendo algo que no se nos dio o que no se nos, de alguna manera, ofreció. ¿Sí? Y cuando perdemos la atención, nos metemos en líos. Hay una estrategia hoy en día muy conocida, el mindfulness, ¿no? Que es la atención plena. Pero no hace falta, no necesitamos tantas técnicas. Es una cuestión de centrarnos, de mirar profundamente en nuestro interior qué es lo que necesitamos, qué es lo que faltó y cómo podemos mirar lo que faltó no como una pérdida, sino como un hecho. No como una lucha, sino como algo que tenemos que tomar. Entonces, ¿nos resulta difícil trabajar en equipo? Claro que sí. No porque no seamos buenos profesionales, no porque no queramos, sino porque no estamos suficientemente atentos, porque no somos suficientemente observadores, porque no dedicamos una parte de nuestro tiempo a investigar, porque la educación es demasiado actuar. Y voy demasiado duro, y actuar es lo que le corresponde al niño. Cuanto más actúa el maestro, menos lugar le da a la acción del niño. Tenemos que regresar a la calma de mirar en profundidad, de seguir los procesos, de ver qué ocurre con mi compañero o con mi compañera. No estoy hablando de justificar, no estoy hablando de compasión, estoy hablando de comprensión, de distinguir, de actualizar la información que tengo, que manejo, que percibo. Y eso requiere tiempo y requiere sensibilidad. Tiempo tenemos poco, sensibilidad tenemos mucha, pero tenemos que ponerla en marcha. Entonces, para generar complicidades en los equipos tenemos que mirar estas cuestiones. Y ya me pongo en la última, diríamos, condición, que tiene que ver en: ¿estoy implicado en un asunto importante de mi sistema familiar? ¿Hubo algo en mi sistema familiar que tuvo un desenlace trágico? ¿Hay alguien en mi sistema familiar que fue excluido? ¿Cómo se maneja la relación entre lo masculino y lo femenino en mi sistema familiar? Y ahí entramos en un mundo altamente complejo. Porque mirad, si algo ocurrió en mi sistema hace 2 o 3 generaciones, en mis abuelos o en mis bisabuelos, que tuvo un destino difícil, podemos casi asegurar que alguien de una futura generación va a tomar cartas en el asunto. Se va a ocupar de ese asunto hasta que alguien no lo mire y lo ponga en un buen lugar. Si alguien fue excluido, como los sistemas humanos, como dice Bert Hellinger, que él muestra que no puede haber excluidos en un sistema porque todo el mundo tiene derecho a la pertenencia y los sistemas se activan, diríamos, desfavorablemente cuando se da esa circunstancia. Si en mi sistema familiar hubo un excluido, alguien vendrá más tarde que hará lo mismo que el que fue excluido para decirle al sistema: él también es digno de pertenecer. Entonces, fijaros cuántas capas tenemos para mejorar en ese proceso de complicidades dentro del equipo. No es una cuestión de lideraje solamente, de capacitación, es otra dimensión, es desde otro lugar y es sutil. No es una cuestión precisa, no hay fórmulas exactas, sino que son procesos. Bien, esto requiere tiempo, ¿sí? Algunas personas lo habéis escuchado y otras, pues ahora quizá os impactan, ¿sí? Pero también he de deciros que ahora podemos hablar de esto con mucha tranquilidad. Hace 10 años, 12 años, como contaba Joan, cuando empezamos con todo este proyecto, había cosas que eran tabú. Hoy en día todo el mundo está muy cercano a esta visión, a esta mirada. Lo que nos toca hacer ya no es casi incorporar más información, nos toca pasar a la acción en esa dirección de tomar conciencia, de volvernos más sensibles, más perceptivos, de dedicarnos más a investigar. Y me voy a la última complicidad, que es la complicidad que se debe establecer entre el centro educativo
y el sistema social. Pero ahí lo tenemos un poco complejo, porque si para nosotros hay una gran confusión, imaginaros para los ciudadanos que oyen tertulias, miles de tertulias, miles de leyes, es como que nos hemos desquiciado, cambiando las leyes cada cuatro días. Ahora en Mallorca, los maestros reivindicando algo que es importantísimo para su tierra, la lengua. Y como no ha sido posible, antes de que haya elecciones, ya han dicho que cuando se termine la legislatura lo van a cambiar. Es justo, es necesario, pero así no podemos funcionar. No podemos generar un sistema educativo que va a cambiar cada 2 años y que durante esos 2 años no nos los vamos a dedicar a ganar mejoras, sino a enfrentarnos para discutirnos. Tenemos que hacer algo. Y ese algo es personal. Es un movimiento interno personal, de cómo cada uno se ubica frente a esa realidad. Bien, hay que generar esa complicidad entre la sociedad y la escuela. Y la mejor manera de hacerlo es a través del día a día, en la relación con las familias, con los niños y con el contexto social donde está inserida la escuela. ¿Cómo generamos comunidad educativa? ¿Cómo conseguimos que realmente la sociedad vea como un valor extraordinario ese espacio educativo? Parece que las últimas frases no le han gustado. Porque uno podría pensar, ostras, fíjate, nos está molestando. Pero yo pienso, ¿qué música no le gusta? Porque en realidad los niños tienen una percepción extraordinaria. Igual es que estoy siendo demasiado denso, Es interesante tomar también esa información. No sé cómo vamos de tiempo, creo que me estoy... Las 9:30 me he pasado. Y estamos en las complicidades. Y yo quería hablar de 2 temas más, pero lo voy a hacer escuetamente. Un tema es el lenguaje. Yo creo que ya lo he introducido, ¿sí? ¿Cómo debería ser el lenguaje? El lenguaje tiene que ser impecable. Mirad, en la escuela, yo a veces, no es personal, acordaros, no tiene nada que ver con vosotros. A veces entro en una clase de parvulario, pero antes de entrar escucho a la maestra. Y oigo cómo le habla a los niños. Eso no es lenguaje impecable. ¿Sí? Los niños pequeños son pequeños, pero son tontos. Es decir, ¿por qué tengo que cambiar el tono de voz cuando hablo con un niño pequeño? Si él está acostumbrado a escuchar la voz humana sin esos cambios. Es un detalle. Más grave es cuando utilizamos un lenguaje para trampearnos, ¿sí? Porque somos astutos. Hemos aprendido a usar el lenguaje de la manera que nos interesa y nos metemos en unos líos impresionantes, ¿sí? Digo una cosa pero quiero decir otra. Estamos utilizando la misma palabra pero con sentidos distintos. ¿Cómo nos vamos a entender? Hay que regresar a un lenguaje de sentido, que de alguna manera cuando decimos algo lo decimos y todo el mundo sabe lo que estamos diciendo. Y eso tiene que ver con el hecho de que el lenguaje no solamente es una cuestión lingüística, sino es una cuestión corporal, es una actitud, es una forma de mirar, es una forma de posicionarse frente a la relación, delante de la relación. Entonces el lenguaje, un lenguaje de reconocimiento, que cada cosa que yo diga sea para reconocer algo del otro, no para mostrarme yo. El otro ya me ve, no tengo que mostrarme, no tengo que venderle nada, solamente estoy utilizando un lenguaje para reconocerlo a él. Si él se siente reconocido, no tiene ningún inconveniente para reconocerme a mí. Maturana dice que el amor es el reconocimiento del otro como legítimo otro. Es una frase extraordinaria. Indistintamente de lo que piense, de cómo es, de lo que hace. El otro es legítimo. ¿Me podríais, bueno, aparte de los libros, diríamos, los grandes libros de las grandes religiones, ¿me podríais enseñar un libro donde diga cuáles son las grandes razones del mundo? ¿Quién es, o sea, un libro de verdades? ¿Existe un libro de verdades? Porque cada uno tiene su propia verdad. Cuando nos hablamos, cuando conversamos, no lo podemos hacer desde nuestra verdad.
sino desde la indagación de la verdad del otro. Y ahí generamos una conversación que permite crecer al otro y me permite crecer a mí. Por tanto, el lenguaje es importantísimo. Y el lenguaje tiene que ver también con los rituales. Los rituales son básicos para la educación, para generar complicidades. Rituales de acogida, rituales de proceso, rituales de seguimiento, rituales de transición, rituales de despedida. Un ritual sintetiza lo mejor del lenguaje, porque además gestiona una parte de nuestra dimensión simbólica que manejamos muy bien y que nos abre a muchas posibilidades. Y una cosa importantísima del lenguaje es que el lenguaje viene del corazón, no del mundo de las ideas. Es como de alguna forma manejamos este tránsito entre lo que pensamos y lo que sentimos, pero finalmente lo que decimos sale del corazón. Podríamos hablar de los últimos estudios de neurobiología también, de Anja Markier, que habla que el corazón también es un cerebro que hace una función de toma de decisiones. Hay cosas interesantísimas, que ya no son novelas, que ya no son fantasías, que son hechos de la ciencia. Por tanto, ¿cómo vamos a desarrollar ese lenguaje? ¿Cómo lo vamos a cultivar? Como personas, en la relación, con los alumnos, con las familias. Ahí lo dejo. Y otro campo importante tiene que ver con los compromisos, con la capacidad de comprometernos. Y ahí me iría a un registro que tiene más que ver, casi lo traduciría con las actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que nos permiten generar compromisos? Y esas actitudes son bien claras. Una, ya la hemos comentado, tiene que ver con la confianza. Cuando hay confianza, se abre un mundo de posibilidades. Sin la confianza, nos encerramos en nuestro mundo y sacamos de ese mundo lo más oscuro que tenemos. Entonces, es confiar. Hay una, me iba a decir una anécdota, no, es un libro, hay un autor que se llama Jean-Luc Garnier, que ha escrito un libro muy interesante que se llama El Doble. El Doble, de esto del doble. Y él cuenta, y diríamos que hay ciertas investigaciones que lo apoyan, aunque son sorprendentes, que nosotros tenemos un doble extraordinario, pero que vive en otra dimensión. No esta dimensión densa, estresante, rápida, que no nos permite hacer grandes filigranas. Una dimensión donde el espacio y el tiempo son de otra forma. Y Garnier dice, cuando te vayas a dormir, vosotros haced lo que queráis, ¿eh? Esto lo dice Garnier. O sea, dice, cuando te vayas a dormir, conéctate con tu doble. Y dile, confío que tú vas a encontrar la solución. Y el doble, que vive en otro tiempo, pues se puede pasar mucho tiempo buscando la mejor solución para mí. Pero hay una cosa puñetera en esto. Y es que a uno le gustaría que cuando uno se despierta por la mañana, viniera el doble, llamara a la puerta y le dijera, ya lo tengo, tienes que hacer esto. El doble dice, no, yo te lo voy a mostrar y tú lo tienes que tomar. Entonces, el doble lo que hace es darte oportunidades a lo largo de los días para que tú percibas dónde está la solución. Si yo estoy muy ocupado, muy preocupado, muy desconfiado, no lo voy a ver. Lo dice Garnier. Pero lo podéis probar porque no tiene efectos secundarios. Es decir, lo máximo que puede pasar es que no pase nada. Por tanto, no corréis ningún riesgo. Pero es interesante, ¿sí? Esto lo decía por la confianza. Confiar también en nuestro doble. Lo que sí ya no discute nadie es que el tiempo y el espacio no son como os imaginamos. Esto no lo discute nadie, ¿eh? O sea, no es políticamente correcto, es decir, el espacio es una cosa milimetrada que se mide. Esto ya está superado, eso sí que os lo puedo afirmar. Lo del doble es una sugerencia. Hay otra actitud básica en este tomar compromisos, que tiene que ver con un respeto profundo al otro.
y a las situaciones que se dan. Ese respeto llega a un punto máximo cuando nosotros nos inclinamos frente al destino de algo o de alguien, de un alumno, de una familia, de un hermano, de un padre, una madre. Cuando miramos ese destino a veces tan difícil y tan dramático y simplemente nos inclinamos. Respeto tu destino, entre otras cosas porque yo no lo puedo comprender. El ser humano ha desarrollado una capacidad cognitiva extraordinaria, pero no tiene la capacidad de comprenderlo todo. Hasta que no nos demos cuenta de esto, vamos a estrellarnos contra la realidad. Y entonces ese respeto profundo que llega a sentir al destino de algo que es difícil. Luego, una escucha atenta. Dar más tiempo a escuchar y no tanto a hablar. No soy un buen ejemplo, pero de todas maneras es importantísimo. Hay muchas personas que me conocen, a veces en grupos, y en grupos de trabajo, y cuando voy a una conferencia, cuando salen me dicen, oye, pero no te conocía. Porque soy una persona discreta, a veces hablo poco, y entonces cuando escuchan una conferencia dicen, ¿cómo puedes estar 1 hora y media o 2 horas hablando si cuando estás en un grupo solamente dices 3 cosas? Pero es que esas 3 cosas, en ese contexto, para mí son las importantes. Lo que dice el otro, lo que plantea el otro, lo que está pensando el otro, es quizá más interesante que lo que yo estoy pensando. Entonces, esa capacidad de atención. Otra cuestión importantísima tiene que ver con la serenidad. Estar serenos. ¿Sí? Y diréis, Carles, nos pides una cosa imposible. Es imposible. Bueno, vivimos un tipo de vida que la serenidad no aparece demasiado. Pero, mirad, la serenidad la podemos traducir de otra manera. Y es estar aquí y ahora. Puedo estar aquí y ahora haciendo muchas cosas y serenamente. Pero si yo estoy aquí y ahora pensando lo que voy a hacer mañana o lo que me pasó antes, no voy a estar sereno. Entonces es como me centro en esa calma que tiene que ver con aceptar lo que cada momento me trae. Y un aspecto muy importante es no dejar de sorprendernos nunca. Cuando un maestro o una maestra entra al aula y en ese día no se sorprendió de algo de sus alumnos, que se tome unas vacaciones y que haga algo para retomar ese contacto con la sorpresa, porque es fundamental. Y en última instancia, la alegría. La hemos perdido. No estamos demasiado alegres en la escuela. Es todo demasiado pesado, demasiado duro. Hay una maestra nuestra que dice, ¿qué es lo más importante que trae un maestro o una maestra al aula? La alegría por vivir. Es una frase que la repetimos hasta la saciedad. Hace poco un compañero nuestro en Madrid, en su escuela, puso un cartel en la puerta que dice abierto por alegría. Y nos mandó una foto, abierto por alegría. ¿Cómo entras tú a la escuela cuando pasas la puerta de fuera del patio y dice abierto por alegría? Pues es fantástico, ¿sí? Y 2 actitudes básicas para cerrar. Una tiene que ver con la presencia. Esta es una tierra donde José María Toro ha venido más de una vez, que conocéis sus libros, lo habéis escuchado. José María Toro hace una explicación extraordinaria de esa idea en su libro Educar con Corazón. La presencia, él dice, mostrar tu esencia. Cuando nos comunicamos a través de la esencia, se produce algo extraordinario. Ahí no hay competencia, no hay lucha, no hay desconfianza. Es algo que tiene que ver con lo más profundo de cada uno. ¿Qué es lo que necesitan los alumnos de nosotros? Que estemos presentes. Y al hacernos presentes nosotros, les damos la oportunidad de presentarse a ellos y mostrar lo que realmente necesitan y lo que realmente son capaces de hacer. Y finalmente, la gratitud. Un profesor de la Universidad de Barcelona, Sebastián Serrano, que sale en muchas tertulias de la radio y la televisión, dice, no deberíamos irnos nunca
a la cama sin haber dado 4 o 5 grandes abrazos. Porque el abrazo es lo que nos humaniza, el contacto nos ha hecho humanos. No deberíamos irnos nunca a la cama sin haber hecho 3, 4, 5 grandes agradecimientos a cosas que no son fáciles. Agradecer algo que es fácil es muy simple. Agradecer algo que se hace difícil en la vida. El agradecimiento aún ensancha nuestro corazón, que es al final el que gestiona una parte muy importante de nuestra vida. Y os dejo con una pregunta que tiene que ver con el corazón. Y es, ¿qué es lo que no cabe? ¿O quién no cabe en vuestro corazón? Porque cuando indaguéis a qué tenéis cerrado el corazón, os daréis cuenta de cuál es la puerta que está cerrada para que tengáis permiso para vivir plenamente la vida. Entonces, desde mí os deseo que tengáis un curso extraordinariamente feliz. Que cada cual a su manera desarrolle lo mejor que tiene, tomando en cuenta estas ideas u otras ideas que seguramente habéis escuchado o escucharéis durante un tiempo, y confiando de que realmente cada gesto que un maestro o una maestra hace en la escuela, en cualquiera de los contextos de relación, es un paso extraordinario para el desarrollo de muchas posibilidades. Yo dije al principio, los maestros somos algo pequeño, pero pequeños gestos generan grandes cambios. Entonces os animo a que sigáis con el tesón con el que os dedicáis a vuestro trabajo y que tengáis muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Que antes se ha descaqueado muy rápido, ha pasado rápido, porque yo creo que es interesante, si queréis hacer alguna pregunta, pero yo creo que sobre lo que he hablado es mejor procesar que preguntar, creo. Pero si alguien tiene interés en preguntar algo sobre la formación, todo esto que hemos hablado lo desarrollamos en la formación, claro, ¿sí? Y por tanto, si alguien necesita comentar algo, quiere aclarar algo sobre el programa o lo que sea, Joan y Sole, que vienen para acá, ¿sí?, me van a apoyar, ¿sí? Primero la pregunta, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta o algo? ¿No? Bueno, pues todo esto de alguna forma, de alguna manera, pues es lo que se va repasando sobre la formación de pedagogía. Es, como han dicho al principio, un camino hacia adentro. Como ha seguido hablando Carles, si no hay cambio dentro, no va a haber cambio fuera. Y lo que le decimos también muchas veces a las preguntas de los maestros es una inversión en uno, en recuperar la vocación, en recuperar la visión que tenían de su vida y ponerla otra vez, reajustarla. Porque, bueno, como ha explicado Carles, nos perdemos en el camino, nos perdemos con nuestros propios enredos y no vemos lo que está pasando. Desenredar un poco significa poder atender más lo que está pasando. Y en este caso, pues, si tenemos las personas delante, pues ser lo más limpios y no... Bueno, yo siempre digo que es un poco de ecología personal, para que no le echemos al otro la basura que tenemos nosotros. Y en estas 7 promociones, pues, se ha visto, porque aquí hay muchas compañeras y compañeros que ya lo están aplicando, están viendo resultados, de alguna manera se van a dormir con más tranquilidad, de alguna manera se levantan con más ilusión y de alguna manera pues se lo pasan mejor ahí en su sitio de trabajo y eso pues también nos lo dicen los padres que van a verlos o nos lo dicen los alumnos, pues que se va viendo. Y en este cambio que estamos todos anhelando o en este movimiento que estamos todos anhelando, pues la pedagogía sistémica viene a dar soluciones a los problemas de ahora, porque igual hace 40 años pues la pedagogía sistémica estaba más integrada, porque cada uno sabía el padre, el destino,
sus peculiaridades, se sabía quién era el rico, quién era el pobre, bueno, pues todos. Pero hoy en día pues hay como mucha confusión y el ponernos en nuestro sitio, ubicarnos, ordenarnos, pues es lo que se va viendo, que la pedagogía sistémica como solución a los conflictos pues, va aliviando, va como haciendo más fácil el camino, ¿no? Bueno, pues eso, si alguna cosa tenéis que preguntar, la formación empieza mañana, ya hay un buen número de personas inscritas y bueno, pues todavía queda alguna plaza. Si tenéis que pensar, alguna duda, bueno, cosas que cada uno tiene, si queréis hacerlo por teléfono nos podéis llamar o bien presentaros por allí y hablamos. Pues gracias Carles, que es un placer siempre cuando venís. Bueno, la formación son 7 módulos. El primer módulo lo va a dar Carles, entonces el hacer el primer módulo nos lleva al compromiso de hacer toda la formación. Yo sí que os invitaría a que hicierais el primer módulo con Carles y luego tomaréis la decisión. Los 7 módulos son distintas personas que he visto aquí en el programa y está el módulo que abre Carles y el módulo que cierra Mercè Travesset. En el módulo que cierra Mercè Travesset es un módulo de encuentro personal con uno mismo, en el cual se repasa todo lo que he ido diciendo Carles, el encuentro con la familia, el encuentro con los compañeros, el encuentro profundo que nos hace salir, aunque algunos dicen que bien, a veces nos hace salir mal para podernos situar bien delante del cole. Lo del bien y lo del mal no lo debería haber dicho, la bipolaridad está, pero es en el sentido de que ¿qué es encontrarte mal? Es que cuando es el cierre, el residencial es cuando te encuentras. Muchas veces cuando estamos en la escuela hay situaciones que no entendemos, que no sabemos a qué viene esto ahora, con lo bien que lo estaba haciendo yo, con la de horas que he dedicado. Pues cuando llegas al residencial hay un trabajo muy especial que nunca se cuenta, eso es tan especial, en el que te das cuenta a veces el porqué de eso que te ocurre a veces en el aula. Entonces yo sí que os invito a que hicierais el módulo de Carles como iniciación y luego ahí ya tomáis la decisión. Gracias. Pues si queréis preguntar algo y si no, pues nos vamos para casa. ¿Está bien? Mañana. Qué malos son. Bueno, pues que tengáis un buen fin de semana. Me acuerdo hasta la próxima.